tenemos esa reflexión. Sin embargo, es importante conocerla. Pues bien, Chile tenía una ocupación en Lima y destinó y desplegó tropas hacia el altiplano. ¿Para qué? Efectivamente, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál fue el sentido de llevar a las tropas para allá? Básicamente para ir desgastando y que no se reorganizase nuevamente el ejército, al mando de don Avelino Cáceres, ¿ya? Él era el general que estaba llevando esta disputa, esta organización, levantando la moral y que los peruanos, ¿cierto?, no se entregaran al 100% con este ejército chileno. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la Concepción? Básicamente es que se encontraba una compañía de fusileros del batallón Chacabuco, sexto de línea. Y aquí comienza la primera parte interesante. Este Chacabuco, sexto de línea, las compañías estaban bien armadas. La cuarta compañía, acá, solamente habían 76 miembros de la compañía, ¿ya? 76. Y una compañía son 100, ¿cierto? Un poco más. Por lo tanto, ya estaba bien mermada. Y esta compañía se constituyó no hace mucho tiempo, ¿ya? Es decir, la compañía sexto de línea no es lo mismo que el batallón cívico movilizado Chacabuco, porque ese se desintegró. Cuando se llega a Lima, el ejército toma a todos sus soldados, ¿cierto? Y comienza a mirar. Acá tengo el batallón cívico Quillota, lo devuelve para Santiago y acá lo desintegra, ¿ya? Porque mantener, alimentar, mantener el tema de la salud tiene un costo muy alto. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa que, en definitiva, se desmoviliza mucha de esta gente que eran civiles, que les recibieron instrucción, se constituyeron como batallones cívicos, así se llamaban, fueron, ¿cierto?, a la guerra, volvieron y se desmovilizaron, ¿ok? Obviamente los primeros batallones de línea eran solamente dos, ¿ya? El primero de línea y el segundo de línea, pero en la medida que comienza a avanzar la guerra, ¿cierto?, estos batallones cívicos, ¿cierto?, algunos fueron traspasados como el séptimo de línea, ¿cierto?, el cuarto de línea, que fue el que hizo el asalto y toma del Morro de Arica, junto con el tercero de línea. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto de la línea es que pasan a ser militares de armas, ¿ya? No es lo mismo que un militar de armas que un militar de reserva. Por ejemplo, yo soy reservista del ejército, ¿ya? Yo soy teniente de reserva. En las vacaciones, por ejemplo, yo me fui a entrenar, tuve 3 días en campaña con el batallón de infantería Chacabuco, pasando frío, hambre, como es la vida del militar, ¿cierto? Estaba lloviendo y yo me tenía que entrenar ahí. Igual me pregunté, dije, debería estar descansando en mi casa, pero era tarde, ya estaba ya. Sin embargo, en la guerra entonces pasaba exactamente lo mismo. Estaban los batallones de línea y estaban los batallones cívicos movilizados. ¿Qué es lo que pasó? Que el batallón sexto de línea se conformó con el repliegue, con la desmovilización del batallón cívico Chillán. El batallón cívico Chillán, ¿cierto? Y aquí lo vamos a ver, se forma en base se desmovilizan y después muchos de ellos se vuelven a enrolar ya en un batallón de línea. Sigamos. Pero acá, todo esto siempre hay un cabecilla, y de hecho son de los que más se habla. Y aquí para nosotros jóvenes es muy importante. ¿Por qué? Porque al mando de la cuarta compañía, de este batallón Chacabuco, sexto de línea, queda al mando un joven oficial, que es el que aparece en el billete de 1.000 pesos, que se llama... ¿Cómo se llama el liceo? ¿José Miguel Carrera? No. ¿Cómo se llama el liceo? Ignacio Carrera Pinto. El señor Ignacio Carrera Pinto, que en el billete parece que sale con pelo, pero en realidad era medio pelado. Esta es la... Sí, ¿cierto? sale con pelo. Sí. Sale con pelo, tal cual. Pero en realidad, y ojo que no era una persona muy mayor, yo soy más viejo que él, ¿ya? Él murió mucho más joven. ¿Cómo? Él, ¿cierto?, falleció, ¿cierto?, a una edad mucho más joven que la que yo tengo. Yo tengo 40, él tenía mucho menos, ¿ya? 30 y algo tenía. Pero era una realidad muy distinta a la de hoy día. Pues bien, ¿por qué creen ustedes que
aparece junto a don Arturo Prat Chacón, ¿cierto? Que fue otra persona que se inmoló, y es porque a la larga, analizándole nuestra historia, nos damos cuenta que tenemos muchas semejanzas. Estas dos personas, estos dos héroes, tienen muchas semejanzas. La primera es que nacieron el mismo año. La segunda, que ambos ingresaron a las instituciones armadas. La que también podemos destacar es que ambos dieron lecciones, tuvieron a cargo gente, y esa gente, ¿cierto? Ellos tuvieron la capacidad para ser líderes dentro de ese grupo. Por ejemplo, acá el Huáscar, ¿cierto? En la Esmeralda, él lo más probable, para que ustedes entiendan qué es lo que le pasó a él. Él estaba cuidando las costas de Iquique, ¿cierto? La escuadra nacional se fue al norte y no se encontró lamentablemente con la escuadra peruana que venía a atacar. Por lo tanto, él se encontró con toda la escuadra peruana. ¿Qué creen que pensó? ¿Qué pasó ahí? Él lo primero que pensó, tuvo que haber dicho que la escuadra chilena, ¿cierto? La destruyeron completamente. Por lo tanto, él era el único bastión de Chile, ¿cierto? Y no podía acobardarse y irse y dejar entrar. Tenía que dar la pelea, po. Entonces, a la larga, él transmitió, ¿cierto? Esa valentía a toda su tripulación y dieron pelea, po, como se hizo hoy día. Te voy a hacer una pregunta. De que se dice que el barco chileno con el del peruano, ese día había mucha niebla, se pasaron cerca, pero no se vieron por la niebla que había. Así es. Finalmente no se vieron. La escuadra son varios barcos, una flota, ¿cierto? De Chile se dirigía hacia el norte, ¿ya? A estresar a Perú, y los peruanos vinieron, ¿cierto? De una u otra manera, su estrategia fue atacar Chile y lamentablemente no se vieron. ¿Con quién se encontraron? Con el barquito, ¿cierto? Con la Esmeralda del capitán Prat. ¿Ya? Por lo tanto, él arengó a sus tropas y así pudieron dar batalla. Lo mismo hizo don Ignacio Carrera Pinto, que murió como teniente, ¿cierto? Yo porto, ¿cierto? Un quepí que señaliza a los tenientes, que son dos barritas aquí amarillas, ¿ya? Pero él ya le había llegado el ascenso, pero como estaba en el cerro, en el altiplano, no alcanzaron a llevarle el documento y decirle que ya era capitán, porque había ascendido a capitán. Por lo tanto, él arenga. Tenía 76, ¿cierto? Personas, una cantidad de munición, etcétera, etcétera. Pero lo rodean, ¿cierto? Militares, ya ex militares, o sea, personas que estaban ahí en condición de guerrilleros, ¿ya? Había también gente del altiplano, ¿cierto? Personas que vivían ahí, criollos del sector, que se unieron a la causa. No todos estaban bien entrenados, ¿sí? Pero era una cantidad grande, ¿ya? Los textos hablan en distinto, yo no les quiero decir, mira, eran tantos, pero se habla de mucha gente, desde 800 para arriba, eran muchos, ¿ok? Contra 77, imagínense, que estaban en un poblado. ¿Y qué es lo otro que los junta, que los une? El concepto de la bandera, muchachos. Por eso que hoy día es tan importante el Día de la Bandera que se celebró el día de ayer. Y es porque en ambas, ¿cierto? A la larga la bandera, ¿cierto? No fue arreada, no fue quitada, no fue quemada. Es más, la bandera de la Concepción hoy día está en la Catedral de Santiago, ¿ya? Y ayer, ahí aparece. ¿Dónde está? Abajito. Aquí. Abajo. No. Ah, la bandera, sí. Ahí está la bandera, sí. Y acá están los corazones de los 4 oficiales, que fue lo único que se pudieron traer de la sierra. Porque obviamente como fueron vencidos, esta compañía completa, ¿cierto? Fue aniquilada, destruida, mutilada, le cortaron las cabezas. En realidad fue una escena bien dantesca, de lo único, ¿cierto?, cual se pudo hacer fue quemar los cuerpos, ¿cierto?, que se encontraron ahí en el día 10, o sea, hoy día, en este mismo contexto, ¿cierto?, es que estas personas fueron encontradas, la división completa llega a la Concepción, porque ellos ya venían en retirada, pero imagínense, o sea, hubieran llegado un día antes y esta gente se salva, ya, se demoraron un día y murieron todos,
¿vale? Ellos pudieron haberse rendido, pero no lo hicieron. Si tenían todas las de perder, si no había ni una posibilidad de ganar, pero no lo hicieron porque ellos tenían que estar ahí, ¿ok? Seguimos. Historia entonces del regimiento Chacabuco de línea, ya más o menos la conté. Como Chacabuco de línea, en realidad son gloriosos solamente con esta pura batalla, ¿ya? Que fue la Concepción, que se dio, ¿cierto?, cita el 9 y 10 de julio de 1882. La Guerra del Pacífico comenzó en 1879, para que se den cuenta de que fueron años de guerra, ¿ya? ¿Qué es lo que puedo decir acá? La creación, la mencionamos, fue un año antes, ¿cierto? El 81. Acciones de guerra, solamente una, ¿cierto? Esto se suma si agregamos al batallón cívico movilizado Chacabuco, que era gente civil, ¿cierto? Que peleó en Chorrillos, Miraflores. Ellos tuvieron hartas batallas. Entonces, hoy día, el estandarte o coronela tiene acá los laureles de todas las batallas en las cuales participaron. Pero legítimamente sería solamente una. Por lo tanto, una acción de guerra. Y lo otro curioso, que los textos, entre comillas, mienten, pero yo les voy a explicar el motivo, la razón de lo que nos explicaron a nosotros, un investigador histórico, es de que era muy común que las mujeres acompañaban a los batallones. ¿Ok? Estaban ahí las mujeres acompañando para distintas labores, desde atender, ¿cierto?, a los enfermos, a los heridos, servían de psicólogo para levantar la moral, cocinaban, surcían, ayudaban, ¿cierto?, en todo tipo, ¿cierto?, de tareas. Sin embargo, este batallón no tenía mujeres, ¿ya? En realidad, ¿quién va a estar ahí en la sierra? No, pero en realidad estaban. Hay fotografías en donde aparece el batallón formado y al lado 40 mujeres, ¿ya?, que seguían al batallón hacia las misiones que tenían. Pues bien, ¿qué es lo que nos explicaron? Que las cantineras eran contratadas por el ejército, o sea, ellas tenían su uniforme, tenían una formación y tenían una obligación desde el Estado para con la guerra. En cambio, las otras personas, las otras mujeres que también acompañaban, no eran reconocidas como tal, ¿ya? De hecho, en esa época las mujeres también estaban en un segundo rango de la sociedad, no estaban a la par, ¿ya? Ni mucho menos ejercían labores de jefa, ¿ya? No era, aquí nuestra directora, ¿cierto?, es mujer, por lo tanto es un contexto completamente distinto. Seguramente tampoco votaban, no se miraba de la misma forma que es como lo es hoy día. Siguiente, por favor. Y acá un dato que es lo que yo les quería mencionar. Contingente. Veteranos del batallón, o sea que habían entrado en combate, ya sea en Chorrillo, en Miraflores, en San Pablo, en algún otro contacto, ¿cierto? 23. Sin acciones, 54. ¿Ok? Por lo tanto, acá también nos podemos dar cuenta de que no todos llevaban todos los años de la guerra, sino que se iban enlistando. Y aquí se da cuenta de que ustedes van a escuchar a muchas personas decir que si los obligaban, llegaban borrachos, los tiraban ahí desconocidos, aparecían allá. No. Pudieron haber habido algunos de ellos, claramente. Sin embargo, la motivación de la época de estos jóvenes daba para que ellos solos, ¿cierto?, se presentaran a los batallones. Imagínense ustedes, este batallón se creó el año 81. El 82 se desarrolla el combate. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? De que este batallón se da un contexto en donde la gran mayoría no había tenido conflicto, no había entrado en guerra, no había entrado en combate. Por lo tanto, eso nos da una alerta de que, distintos tipos de miradas, ¿ya? Cada uno de ustedes podrá decir, eso era bueno, eso fue malo. Lo real es que eran todos jóvenes, ¿ya? Y imagínense, el capitán, el más viejo, tenía 34 años aproximadamente, que era don Ignacio Carrera Pin. Que dicho sea de paso, era nieto del general don José Miguel Carrera, ¿cierto? Que es uno de los padres de la patria.
Nosotros siempre resaltamos la figura de Bernardo Higgins Riquelme, sin embargo, don José Miguel Carrera también fue un precursor de lo que hoy día somos como país. ¿Ya? Sin ir más lejos, la bandera nuestra, ¿cierto?, fue desarrollada en las etapas posteriores a la Patria Vieja, ¿cierto? Pero su familia participó directamente en lo que fue la nacionalidad de Chile, ya la constitución de la patria. Seguimos. Ahora, acá yo les voy a mostrar nombres reales, documentados. Esto no es creación, esto no es baradit, jóvenes. ¿Ya? Yo no estoy hablando acá de cosas inventadas por alguien, sino que son documentos reales, sacados de archivos, ¿cierto?, nacionales, en donde aparece la gente que estuvo ahí. ¿Ya? O sea, gente que se enlistó. Y acá yo les puedo mostrar a los veteranos y a gente que eran primerizos, y todos ellos pertenecieron a la región de Ñuble. Es decir, muchos de ellos, si coinciden sus apellidos, es porque potencialmente ustedes podrían ser parientes de ellos, porque no ha pasado tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado para los que son más rápidos de mente? 1882, son 142 años. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ustedes bien podrían tener un tatara abuelo, ¿cierto? Félix Contreras, Juan Bautista Jofré, Emilio Rubilar, Hipólito Utreras, de Bulnes, Rudecindo Zúñiga, Bulnes. De los veteranos, miren, un San Carlino, Erasmo Carrasco, José Agustín Ibáñez, de Chillán, Estanislao Jiménez, de Chillán, Estanislao Rosales, de Chillán, ¿qué dice? Emidio Sandoval, Bulnes, Federico Sepúlveda Chillán y Plácido Villarroel de Quirihue. Por lo tanto, si bien el primer batallón cívico Chacabuco se formó en Recoleta, seguramente eran todos santiaguinos, pero ya el sexto de línea, jóvenes, se formó con gente nuestra, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las cosas que hoy día cobran valor? Primero, de que este batallón, ¿cierto?, se formó con gente de San Carlos. Por lo tanto, nuestra región está llena de héroes. Aquí era el general Sofanor Parra Hermosilla, comandante, el general Sofanor Parra Hermosilla, comandante de otra agrupación, otro batallón, que andaban a caballos. ¿Cómo se llamaban ellos? Los cazadores a caballo. Ellos de hecho representan, si se dan cuenta, sus kepis, sus gorritos, tienen una franja verde, ¿cierto? Era la característica de los cazadores a caballo. Y un corno al frente, un corno. Los regimientos de línea tenían su número, ¿cierto? El sexto de línea tenía un 6, por ejemplo, ¿ya? Hay otros kepis que, por ejemplo, son azules, ya que es un uniforme de un batallón de infantería, eran soldados de infantería. Por ejemplo, ya ahí tenemos un uniforme de soldado de infantería. Y la caballería utilizaba el verde. Y se dan cuenta, hoy día, ¿qué institución de las Fuerzas Armadas utiliza el verde? ¿Y por qué creen ustedes de que utilizan el verde? Es porque Carabineros se constituye por la Policía Fiscal de Santiago, el Regimiento Cazadores a Caballo y el Regimiento Bulnes, creo que se llamaba, ¿ya? Y se consolida ya en 1927, ¿cierto?, el Cuerpo de Carabineros.